El tema de hoy tiene por título cómo enfrentar los temores, cómo enfrentar los miedos de la vida, cómo enfrentar las dificultades de la vida, cómo enfrentar el pánico que tienes, esa situación adversa, cómo la voy a enfrentar. Amén. Y bueno, hermanos, mire, y vamos a tomar como capítulo central, ¿sí?, el Salmo 34:4. Y el Salmo 34:4 dice así: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. Y fíjese aquí, que aquí tenemos tres cosas, hermanos, mire. Aquí tenemos tres acciones, mire. Busqué, me respondió y me libró. Busqué, me respondió y me libró. Busqué al Señor y como lo busqué, Él me respondió. Y como me respondió, Él me libró de todos mis temores, de todos mis miedos, de todo mi pánico, de todo mi pavor, de todas mis situaciones difíciles. Y fíjese, hermano, como vamos a hablar de temor, vamos a ver qué es temor, pues. Y vamos a hablar del temor tanto en hebreo como en griego, ¿eh? Creo que estamos más familiarizados con el temor de la traducción griega. Porque el temor en hebreo, el pahak, ¿sí?, en hebreo quiere decir, ¿verdad?, pavor y también miedo, ¿eh? Ahora, el temor en el griego, ya nosotros lo sabemos, viene del griego phobos, que es del cual se deriva la palabra fobia. ¿Y quién no ha tenido fobia, verdad? Hemos tenido fobia, hemos tenido miedo, ciertos temores, ¿sí? Y entonces, ¿qué es miedo? ¿Qué son temores? Bueno, mire, cuando usted tiene miedo, usted ya tiene un sentimiento de desconfianza, usted ya no confía, usted no está seguro, usted está inseguro porque ya usted desconfía por la situación adversa o en la cual usted está pasando. Entonces, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer. Usted cree que va a suceder algo negativo. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo no lo va a llevar a que usted crea algo positivo. Si usted busca es la negatividad, algo malo me va a suceder. Me van a botar de mi trabajo, me voy a morir, se me va a venir el mundo abajo. Eso es lo que a usted le trae el miedo. Y ahí está el peligro del miedo, hermano. ¿Sí? Ahí está el peligro del miedo en usted dejarse derrumbar, hermano. Y fíjese, porque el miedo es un mecanismo que a la vez es un mecanismo de alerta. Te va a poner alerta, ¿sí? Hay algo negativo, hay algo que es algo que te quita tu paz, que te quita tu tranquilidad, es algo que inclusive desde el punto de vista médico te va a traer secuelas, te va a traer enfermedades. Se te quitan las ganas de comer, se te quita las ganas de sonreír, se te quitan las ganas de hacer cualquier actividad, te da palpitación, se te descompone el cuerpo, tu parte hormonal empieza a alterarse. No solamente desde muchos puntos de vista, sino desde el punto de vista humano, ¿sí? Desde el punto de vista personal, ¿sí? Ahora bien, fíjese, y nosotros los cristianos no estamos exentos de los miedos, a pesar de que hemos oído que el Señor dice, no importa que a tu derecha o a tu izquierda 1000 y 10.000 problemas hayan, usted confía en mí. Muchas veces nos olvidamos de eso, hermano. Miren, muchas veces nos olvidamos por más curtiditos que estemos en la palabra de Dios, por más que leamos y por más que muchas veces, oye, ese hermano siempre repite los mismos estudios, las mismas prédicas, pero siempre caemos en los mismos errores, hermano. Y el Señor está ahí para acordarnos siempre de que la confianza viene de Él.
¿Por qué? ¿Qué pasa con el miedo? El miedo nos roba la paz, nos debilita, nos quita la confianza en el que tenemos que confiar, hermano. Y ahí donde usted está, y ese es el peligro del miedo, ¿no? De ese miedo. ¿Qué otros sinónimos tiene cuando uno llama la palabra miedo, temor? Bueno, espanto, pánico, horror, desconfianza, pavor, fobia, como ya dijimos hace un momento. Ahora fíjese, mire, yo le voy a hablar de los dos lados del miedo. Desde el lado positivo, vamos a sacar lo positivo del miedo positivo, válgase la redundancia, y lo negativo del lado del miedo, lo negativo. Entonces, un lado positivo y un lado negativo tiene el miedo. Fíjese, inclusive el Señor Jesucristo, siendo humano, Él tuvo miedo. Él tuvo miedo porque fue humano también. Y fíjese, vamos a hablar ahora, mire, teniendo en cuenta que también esos miedos, esos temores pueden venir o pueden ser causados por dos aspectos. Vamos a hablar de dos aspectos aquí importantes de eso, entre las causas de esos miedos que nos traen las dificultades, que nos traen todos esos problemas. La desconfianza y la falta de fe, como dos ingredientes principales. Y fíjese, vamos a hablar del lado positivo, del lado bueno del temor. Porque mire, el lado bueno del temor, el lado positivo del temor, a usted le va a proteger la vida. Nos protege la vida. Usted dirá, ¿en qué sentido? Bueno, el lado bueno del temor nos ayuda a ser más cuidadosos, a ser más prudentes. Cuida nuestra vida, como ya dijimos. Entonces, y aquí vamos a poner un gran ejemplo, y vamos a hablar del temor reverente, el temor respetuoso, el temor que usted le tiene que tener a Dios. Ese temor le va a salvar a usted la vida, tanto humana como espiritual. Entonces fíjese, el temor reverente, la palabra reverente quiere decir respetuoso, ¿sí? Al Señor es el temor más importante. Porque usted teniendo temor reverente, los demás temores del Señor los va a mantener así, bajo su cuidado, bajo su control, bajo su mano. Y fíjese como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Mire, lo que dice sobre el respeto, el temor respetuoso que usted le debe tener a Dios, al Señor. Dice así: hermanos, ustedes oran a Dios y lo llaman Padre, y Él juzga a todos por igual, según lo que hacen. Por eso deben mostrarse respeto, deben mostrarle respeto, o sea, obediencia. El ser respetuoso es que usted es obediente. La palabra respetuosa va ligado a la obediencia. Y entonces, ustedes deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo, dice la palabra de Dios. Ese es el lado positivo del temor, y el más importante, el temor hacia Dios Padre. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, hablando del apóstol Pablo. Dice así: así pues, hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto a Dios. Entonces ese es el temor reverente, el temor de Dios. Y el temor de Dios en base de nosotros hacia Dios es nosotros serle obediente al Señor, ¿sí? Respetar sus mandamientos. Ya después vamos a ver cómo nosotros vamos a ser obedientes. ¿Qué es eso de obediencia? ¿Sí? Ahora, fíjese, entonces, saliendo del temor reverente, que es de hecho el lado positivo del temor, vamos a hablar ahora de las cosas positivas
que nos trae el temor, el lado del temor en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, mire, un lado positivo del temor es que, como me va a cuidar la vida, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos a ustedes. Si yo tengo temor a la velocidad, ¿qué es lo que yo hago para no chocar y para no tener un accidente? Disminuyo la velocidad, ¿verdad? Si yo sé que hay un sitio donde hay una curva muy pronunciada y en esa curva hay muchos accidentes automovilísticos, como he conocido varias curvas así, ¿qué es lo que hace usted cuando pasa por esa curva? Pasa con prudencia, porque prudencia es sabiduría, pasa con cautela. ¿Sí? Entonces usted se va a evitar un daño, usted va a evitar un volcamiento, usted va a evitar lesionado, usted va a evitar muerte. Ese es el lado positivo del temor. ¿Qué otro ejemplo del lado positivo del temor? Oye, me da miedo a las alturas, hermano. No es malo en sí los temores, porque muchos de esos te ayudan a conservar tu vida, a cuidarla de manera sabia y prudente. Y otro temor, ya sabemos que a tales horas de la noche no puedo pasar por esa calle, por esa calle atraca. Yo, por cuidar mi integridad física ahí, ¿qué evito? Pasar por allí. Ve que los temores muchas veces te cuidan tu vida, nos cuidan la vida, ¿sí? Y de esos temores positivos, ¿sí?, el más importante es el temor reverente a Dios. Porque el que teme a Dios, el que teme a Jehová, ¿qué trae? Bendiciones para él. Amén. Amén. Es una vida llena de bendiciones. Si usted respeta, si usted obedece, el Señor te va a traer o te va a dar bendiciones. ¿Sí? Amén. Fíjese, el Salmo 46, del 1 al 2. Fíjese que dice el Salmo 46 del 1 al 2. El Señor es nuestro amparo, dicen algunas versiones. Otras versiones dice, el Señor es nuestro refugio y tu fortaleza, tu fuerza. Porque como dice la palabra, nada lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece, ¿sí? No lo puedo por mi fuerza, hermano. Humanamente uno es como un castillo de naipes, tan fácil que se derrumba, hermano. Facilito. El Señor es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre, no es que Él es por un momentico, no. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles, dice la palabra. El versículo 1 y el 2 dice así, mire, hermano. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra se desborone y las montañas se unan en el fondo del mar. Amén. El temor al Señor nos guarda y nos bendice. Fíjense. Entonces, mire, hermano, como ya hablamos del lado positivo del temor, que cuida nuestras vidas, el lado negativo del temor, bueno, ese sí no cuida nuestras vidas. Ese es el lado del temor más peligroso. Y es donde el Señor te dice, yo siempre te voy a cuidar. No dudes en que yo siempre voy a estar allí en tus dificultades. Amén. Dice el Señor, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el lado negativo? Oye, me diagnosticaron una enfermedad, mire, se le viene a usted la cabeza, se le viene a usted la mente, se le viene a usted el ánimo hacia abajo, porque ya hay una noticia negativa, que es muerte, de una vez. Usted pone de una vez la etiqueta, muerte de una vez. Oye, me diagnosticaron esto, oye, muerte de una vez, ya, de una vez, ya catalogado así. Y ahí empieza la mente, a jugarle a usted y a jugarle a usted para llevarlo de acá y destruirlo, ponerlo en el piso, hermano. Y decir, usted no tiene salvación. No, mentira, que hay un Dios que a usted lo va a cuidar. Hasta uno peca en eso, hermano, en dudar. Y cuando usted duda y cuando usted tiene desconfianza, hay miedo.
Entonces fíjese, oye, me botaron del trabajo, oye, me van a botar del trabajo, ¿y dónde yo voy a buscar trabajo? A esta edad que yo tengo, ¿dónde voy a buscar trabajo? Si el trabajo que yo tenía era más cercano, el trabajo que yo tenía era más cómodo, y ahora tengo que viajar, y ahora tengo que, oye, más difícil, ¿ves? Y entonces empiezan esa serie de cosas a trabajar en su mente, y empieza su dopamina, y empieza su cortisol, y empieza su oxitocina, ¿verdad, hermano? Los que vieron con nosotros creciendo juntos, ¿verdad? ¿Cómo hace de malas esos neurotransmisores, ¿verdad? Cuando nosotros nos desenfocamos, cuando nosotros estamos alterados. Entonces, fíjese, los dos enemigos que nos roban la paz, ¿sí? Hablando, son las preocupaciones y la desconfianza. Fíjese, cuando hablamos de preocupaciones, estamos hablando de un problema que se convierte en el foco de la atención. Oye, hermano, por más que me estén dando palabras, por más que me estén diciendo, mira, Cristo, y por más que, oye, tengo ese foco ahí y cónchale, y no hay cómo sacármelo, hermano. Tengo el foco ese del pesimismo y no hay nada que te lo saque, hermano. Pero el Señor dice, confía en mí, confíen en mí. Dice la palabra, dice aquí también que cuando usted tiene ese foco de atención allí, ese foco que a usted le está robando la paz, usted no puede dejar de pensar en otra cosa que no sea eso, en esa situación que está viviendo, y eso le va a traer a usted inseguridad, eso le va a traer a usted alteración en su salud mental y física. Usted se va a enfermar, hermano. Y tanto es así, hermano, que usted está desde el punto de vista mental, que usted hasta va para un psiquiatra y usted va a un psicólogo, hermano. ¿Sí? Sabiendo que el primer psicólogo, el primer psiquiatra, usted lo tiene aquí en la palabra de Dios, que es el Señor mismo, ¿eh? Y a veces humanamente pues pifiamos, hermano, y nos vamos a un psiquiatra, nos vamos a un psicólogo, nos vamos hasta un brujo, nos podemos ir para ver si nos hicieron esto, nos hicieron aquello. O vamos a otra persona que no tiene nada que ver con la parte cristiana y bueno, y les pedimos consejo. Pero olvidamos, porque no hay seguridad, no hay confianza, olvidamos que lo que nos dice la palabra de Dios, que yo siempre estaré. En los momentos difíciles, dice la palabra de Dios que Él va a estar siempre a nuestro lado. Amén. Y fíjese, la otra parte, hermano, la no confianza, o sea, la falta de fe, la inseguridad. ¿Qué nos pasa, sí? Puede ser, mire, fíjese, cuando una causa principal, ¿sí? Una causa principal de la verdadera relación que usted tiene con Dios es la parte de usted volverse tibio. Usted no es ni frío ni caliente, dice la palabra, ¿sí? Y cuando usted es frío, pues su fe empieza a disminuir. No hay fe, no hay seguridad. Y cuando usted no tiene fe y seguridad es porque su relación con Dios está en merma, está alterada, ¿sí? Oye, hermano, mire, ya no oro, ya no leo la palabra, ya no me congrego, ya no me dan ganas de esas cosas. Y una de las cosas, mire, hermano, una de las situaciones en las cuales se ve la decadencia de la vida cristiana es la falta de oración. Usted deja de orar, hermano, mire, y su vida cristiana se va a venir abajo, hermano. Usted no busca de Dios y su vida cristiana se le va a venir abajo. Déjese de comunicar con el Señor, déjese de hablar con el Señor para ver que, para usted ver que su vida se viene abajo, hermano. Y se viene después con problemas, hermano. Se viene la desconfianza, se viene la fe. ¿Y ahora quién me va a ayudar? Y entramos en ansiedad.
¿sí? O sea, ya perdemos el control de nuestra vida. Fíjese como dice la palabra en 2 de Timoteo del 1 al 7, dice, Dios, fíjese esto, miren, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Dios a usted no le ha dado, ni a mí ni a usted le ha dado un espíritu de miedo, de temor, de pavor, de desconfianza, de inseguridad. Dios a usted le ha dado poder, amor y control y dominio propio. Entonces Dios a usted no le va a dar cosas malas. Él está presto para cosas buenas. ¿Sí? Él tiene planes para usted y para mí buenos. Él tiene planes para usted y para mí hermosos. ¿Sí? Amén. Ahora fíjese, hermano. Fíjese, ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico que está en Marcos 4:40, cuando los apóstoles iban en la embarcación y ese mar comenzó, bueno, se los iba a tragar. Bueno, yo estoy ahí, yo me pongo así también. Pero y fíjese, y aquí es donde está el problema de las dificultades, el problema de los temores por los cuales nosotros pasamos, el problema de las situaciones que a veces nos destruyen, a veces nos ponen el ánimo por el suelo. ¿Cuál es? Como dice el Señor Jesucristo en Marcos 4:40, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Es la pregunta que el Señor me dice a mí, ¿sí? Y les dice a ustedes, ¿por qué ustedes tienen tanto miedo? Y aquí está la respuesta, mire, porque ustedes no tienen confianza, ustedes no tienen fe, ustedes no tienen seguridad, ustedes le creen más a lo que le dice el mundo que lo que le puede decir el Señor. Ustedes le creen más a la parte humana que a lo que el Señor pueda decirle. Y a veces somos así, hermano, humanamente somos así. Estamos más, mire, la mente humana está más presta a creer lo malo que a creer lo bueno, a creer lo negativo que a creer lo positivo, porque ese es el diseño. Somos una mente caída, y la mente caída es una mente negativa, una mente en pecado, una mente que no cree, que no le creen al Dios del cielo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesucristo? Le dio de una vez el diagnóstico. Jesucristo nos da el diagnóstico de una vez. ¿Por qué ustedes tienen miedo en las dificultades, en los problemas? Porque todavía no tienen fe, dice el Señor. No tienen confianza. Porque si tuvieran confianza, no estuvieran pensando, no estuviera esa preocupación siendo el foco principal de atención en su vida. Oye, ¿y será que me van a votar? ¿Y será que ahora no voy a poder comer? ¿Cómo voy a hacer con la renta? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Me va a disminuir mi calidad de vida? ¿Qué voy a hacer? Oye, siempre presto a lo negativo, negatividad. Y el Señor Jesucristo esta mañana te dice, tenga fe. Fe. Nos dice fe. A mí fue el primero que me lo dijo. Tenga fe. ¿Y qué fe? ¿Qué fe? Fe es confiar en Dios, ¿sí? Es estar seguro de lo que uno va a recibir, a lo que uno va a esperar. ¿Y qué va a esperar usted, hermano? Primero usted espera vida eterna, ¿sí? Y usted después espera también en fe bendiciones, ¿sí? Usted, no es que usted vaya a estar exento de pasar por dificultades, pero ahí va a estar el Señor para bendecirte. Amén. Amén. Fíjese, entonces una de las consecuencias en no confiar, en no tener seguridad, ¿qué va a hacer? Llevarnos al miedo, llevarnos al temor. Por más temerosa que sea la noticia, que sea el problema, ahí va a estar el Señor. Y el Señor nos ha traído ahorita, no nos abandonó estando niños, estando bebés, estando infantes, estando niños, estando adolescentes, estando adultos jóvenes, estando en la edad que tengan. No nos abandonó, no nos va a abandonar ahorita, ya después. Amén.
Y fíjese, entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 29:25. Dice, mire, y esto es verdad, fíjese, si tienes miedo a la gente, a las dificultades, tú mismo te tiendes una trampa. Uno mismo se tiende trampa. Uno mismo se entrampa. Uno mismo se entrampa. Y el versículo dice, coma, pero si confías en el Señor estarás fuera de peligro. Usted, cuando usted es temeroso, cuando no tiene confianza, usted está cayendo en su propia trampa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero para usted salir de esa trampa, ¿sí?, usted tiene que hacer ¿qué? Confiar en Dios, porque Él lo dejará o lo llevará, que usted esté fuera de peligro. Como en esa trampa que le ponen a los osos, que le ponen que le ponen así para que se prense la pata y toda esa cuestión y el animal no pueda salir, ¿verdad? Una trampa dolorosa que muchas veces pone el enemigo, que pone la situación. Uno mismo teniendo miedo y creyendo que no hay posibilidad, que no hay confianza en Dios, que nadie lo va a venir a salvar, uno mismo se hace la trampa. Uno mismo se empantana. Y muchas veces así, hermano. Nos empantanamos, oye, se nos cayó todo el mundo encima, y ahora ¿qué hago? ¿Y quién me podrá salvar? ¿Y quién me podrá ayudar? Me estoy empantanando yo solo. Pero yo sé que que está la palabra de Dios que me dice, sí, así usted pase por valles tenebrosos de muerte, yo voy a estar allí para ayudarte, ¿sí? Para hacerte pasar por ese valle de penumbras, de muerte, de desolación, de dificultades. Usted no va a estar solo. No se entrampe, hermano, no nos entrampemos. Ahí está el Señor que nos ayuda y nos va a librar de todo peligro, nos va a sacar de esa trampa, va a hacer que usted no caiga en esa trampa, como dice Proverbios 29:25. Ahora mire, ¿cómo vamos a vencer esas trampas, esos miedos, esos pantanos que muchas veces nosotros nos ponemos, ¿sí? Y a veces no salimos de esa arena movediza. Oye, y a veces estamos tratando de que alguien nos dé una soga, un palo para que poder salir de esa arena movediza. El Señor Jesucristo dice, confía en mí. Ustedes tienen miedo porque no tienen confianza en mí. Ese es el meollo del asunto, hermano. Y la perdemos, y perdemos esa confianza porque no oramos, no tenemos una relación bien cotidiana con el Señor como debe ser. Ahora, ¿cómo vamos a vencer esos miedos, esos temores, esa dificultad, ese pavor, esa fobia? Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Dice así la palabra de Dios. Ya habíamos dicho al principio que si yo busco al Señor, Él me responde, y si me responde, Él me libra. Busco, responde y me libra. Fíjese lo que dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. El Señor dice, yo sé cuáles son los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, planes que son buenos, y para que no sea de mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, mire, vamos a ver cómo vamos a vencer esos miedos. De lo que nosotros debemos hacer primero es orar. Orar, hermano. No cabe de otra manera. ¿A quién le va a contar usted el problema? Bueno, está bien, usted se lo puede contar a su esposa, usted se lo puede contar al hermano, pero ¿qué van a hacer tanto su esposa como hermano con usted? Orar. No cabe otra, hermano. No cabe otra. Usted con miedo, usted no va primero al psiquiatra ni al psicólogo, usted va primero, tiene que orar, hermano. El Señor es el mejor psiquiatra y primer psicólogo. Amén.
Y fíjese cómo dice la palabra. Entonces dice orar. Dice así, siguiendo con Jeremías capítulo 29, versículo 12, dice, mire, dice, en esos días ustedes me llamarán. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Llamarlo. Hay que llamarlo. En esos días ustedes me llamarán. Vendrán hacia mí y orarán. Y yo, dice el Señor, lo voy a escuchar. Yo le voy a dar las alternativas para que ustedes salgan de ese problema. En esos días difíciles, ustedes me llamarán, Señor, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame, Señor. Y vendrán y orarán y yo les voy a escuchar, dice el Señor. Y el 13 el capítulo de Jeremías 29, 13 dice aquí así: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Entonces hay que buscar al Señor de todo corazón para poder hallarle. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Entonces, oración, hermano. Busqué, él me respondió y Él me libró. Amén. Fíjese, hermano. Otra manera, ¿cómo vamos a vencer estos miedos, estos temores? Es mediante la fe. Porque ya hemos visto que ya por allá en Marcos 4:40 Jesucristo nos dio el diagnóstico. Jesucristo nos dijo: mire, ya sé por qué usted, es más, le voy a decir porque usted tiene miedo, porque no tienen confianza, usted está inseguro. Mire, hermano, cuando uno está inseguro en algo, uno no lo hace. Va uno con el temor, y por el temor de que lo va a hacer mal, no lo hace. Esa es la inseguridad. La inseguridad a usted lo congela. Nos congela la inseguridad. Le roba la paz. No lo deja avanzar la inseguridad. Entonces dice la palabra que una de las maneras de vencer el miedo, Jesucristo dice que usted tiene que tener fe, confianza, seguridad. Y la palabra, y fíjese, como dice Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7, dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Él cuida de mí y Él cuida de ustedes. Entonces, ¿a quién le va a confiar usted sus preocupaciones, sus debilidades, sus dificultades? ¿Sí? ¿A quién le va a confiar? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? Al hermano? El Señor lo va a poner ahora primero. Entonces, ¿y a quién van ustedes a clamar? Al Señor. Entonces, confíen en todas sus preocupaciones porque el Señor tiene cuidado de ustedes. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: pues vivimos, mire, y esto es muy importante, hermano. Esto es algo que nosotros constantemente debiéramos hacer. Usted no debe vivir por lo que usted ve, sino por lo que usted ha creído, hermano. Y a veces hacemos todo lo contrario. Vivimos viendo para no creer. Entonces dice la palabra en 2 de Corintios 5:7: pues vivimos por lo que queremos y no por lo que vemos. Pero esto lo hacemos todo lo contrario, hermano. Al revés lo hacemos. Vivimos por lo que vemos, pero por lo que queremos, nada, hermano. Entonces no hay fe, no hay seguridad, no hay confianza en Dios. Si vivimos así, no hay confianza en Dios. Y con razón tenemos los problemas que tenemos. Los miedos, las dificultades, las inseguridades, mis temores. Porque estamos viendo lo humano y no vemos lo espiritual. No le creemos al Señor.
Entonces no hay fe. Entonces, ¿cómo es de importante tanto el orar como el tener fe, confianza en el Señor para usted vencer el miedo? Porque mire, hermano, usted en algún momento de su vida, si los ha tenido, los tiene ahorita y los va a seguir teniendo y los va a tener. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el antídoto es la confianza. Ore y tenga fe en el Señor. Primera de Juan capítulo 5 versículo 15 dice: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, ¿sí?, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Y qué hemos pedido? Paz, tranquilidad, que el Señor tome el control de todas las situaciones. Pero si sabemos que Dios oye, ¿y cómo sabe usted que Dios oye sus oraciones? Usted tiene que tener fe y confianza. Que si el Señor dice que usted lo va a cuidar, es porque lo va a cuidar, hermano. Porque el Señor dice que si lo va a pasar por dificultad y usted va a seguir airoso, usted tiene que creer, hermano. Sí, como dicen los mexicanos, oye, nos dejamos achicopalar, hermano. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos, pero no creemos. Estamos en este mundo. Así, eso está para el que no conoce de los caminos de Dios. La persona que no conoce del Señor. Ellos van más por lo que ven y nada por lo que creen. Pero nosotros tenemos que poner en práctica esto. Creemos y no nos importa lo que veamos, hermano, pero estoy creyéndole primero a Dios. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. Mire, otro de los antídotos, además de orar, además de tener fe, confianza en Dios, es que usted tiene que leer la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo sabe usted de todos estos versículos donde el Señor le da a usted, le dice tenga fe, que debe orar y eso, si usted no estudia la palabra de Dios? Entonces, la lectura de la palabra de Dios nos da la suficiente sabiduría, hermano, para poder enfrentar estas situaciones, porque como ya lo hemos dicho, ¿qué nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Que la palabra de Dios nos va a enseñar la verdad. La verdad nos va a hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Y además de eso, nos va a corregir cuando estamos equivocados. Y además de eso, nos va a mostrar cómo a Dios le agrada. Como Dios quiere que usted viva, para que de esa manera usted lo busque de todo corazón y Él pueda oír su palabra. Y mire, hermano, oro, tengo fe, leo la palabra, y además de eso usted tiene algo muy importante que lo vimos en la parte del temor reverente, usted tiene que obedecer. Usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Porque el ser obediente a la palabra de Dios le va a traer a usted, ¿qué? Bendiciones, hermano. Y bendiciones de todo índole. Y bendiciones de paz y tranquilidad mental y de paz y tranquilidad de su corazón, ¿sí? Amén. El obedecer al Señor, ¿qué dice Proverbios 1:7, capítulo 1, versículo 7? Dice así, mire: todo el que quiera ser sabio debe empezar a obedecer a Dios. Los tontos, o sea, los necios, desprecian la sabiduría y la disciplina. Para obedecer debemos saber lo que a Dios le agrada. ¿Ve? Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 16 que Él nos muestra cómo a Él le agrada que nosotros vivamos. Juan capítulo 14 versículo 23, palabras textuales del Señor Jesucristo, dice así: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos una vivienda en él, o sea, habitará con nosotros.
Pero ¿qué es lo primero que tenemos que obedecer? Requisito sine qua non. Obediencia. 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 Y si usted es obediente, usted ora. Y si usted es obediente, usted tiene fe. Y si usted es obediente, usted lee la palabra de Dios. Y si usted es obediente, usted es obediente. Amén. Una vida de obediencia a Dios es una vida con fundamento sólido y nos capacita para enfrentar las tormentas, para enfrentar dificultades, para enfrentar terremotos, para enfrentar tsunamis en nuestra vida, tsunamis de dificultades. Oye, un temblor de 9 puntos en escala de Richter, tremendo problema. Oye, tremenda dificultad. Oye, puso desde mis bases, desde la tierra, me puso a temblar. Oye, ¿ves? Las bendiciones del Señor te acompañarán si eres obediente, como lo dice allá por Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad, hermano? Todas las bendiciones que Dios le va a dar si usted es obediente. Pero si usted es desobediente, también hay una serie de consecuencias, como dice la palabra. Y con la obediencia, usted va a tener dirección en su vida. Usted va a tener dirección en su vida. El Señor le va a decir, camina por acá, de esta manera. Va a haber lo que se llama un temor positivo, un temor donde el Señor te va a cuidar. ¿Para qué? Para preservar su vida. Y verás, y otra, si usted es obediente, usted va a ver más oraciones contestadas, dice la palabra de Dios. Dios va a tener el oído presto aquí, el oído presto para los obedientes. ¿Sí? Oye, pues, dice el Señor, oye, por allá me está hablando, por allá me está orando Juanito. Oye, Juanito es un siervo mío. Oye, voy a estar atento para ver, Juanito. Oye, y todas esas oraciones le van a llegar al Señor. Pero yo me satisfago en Juanito porque Juanito es obediente conmigo. Juanito practica mi palabra. Y verás oraciones contestadas si tú eres obediente. Es una de las maneras para enfrentar tus miedos, tus dificultades. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 21 al 22. Dice así, en el 21 dice, amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza, con toda seguridad. Y el 22 dice, y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Le hacemos lo que a Él le agrada. Entonces hay que vivir una vida que le agrade al Señor, ¿sí? Para de esa manera ser obedientes y de esa manera vencer las dificultades, los miedos, los temores. Y además, si usted es obediente, tendrá la guía del Espíritu Santo del Señor. Dice el Salmo 143, y con esto terminamos, hermano. Dice el Salmo 143, capítulo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos, sin dificultades. Amén, amén, amén. Mire, hermano, al menos hemos pasado por situaciones, por momentos de dificultades. Y bueno, hermano, uno se cae, hermano, uno se cae. Pero por eso dice la palabra de Dios, usted tiene que congregarse, hermano. Porque los hermanos que están acá, que están en su iglesia, son puntos de apoyo, hermano. Y ese hermano hace una de las situaciones para poder vencer el miedo que ya hemos visto. Que por fe Él ora por usted y Él ora por usted. Amén.